Grupo, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles en nuestra clase del viernes 7 precisamente. Vamos a trabajar la tarde de hoy tres temas en particular. Tres temas en particular. Estos tres temas hacen referencia precisamente a lo que, o el cierre de lo que corresponde a la CPP. No obstante, es importante en este tema que vamos a contemplar que ustedes tengan presente de que cualquier tipo de incidente, accidente o enfermedad laboral siempre va a afectar una área del cerebro. Por consiguiente, el uso del casco respectivo que ya ustedes tienen, la referencia, las partes de las diapositivas, les va a permitir que puedan visualizar, que puedan constatar cuál es el más adecuado para que proteja ciertas áreas del cuerpo. Dos, cuando se produce por efecto del golpe o el accidente, pérdida de conocimiento o área auditiva que queda con mareos, vértigos, producto del área auditiva, problemas visuales o problemas de manejo de tacto, es importante a través de esta gráfica constatar qué partes del cerebro pueden estar afectadas. Que si la persona le reporta a usted un dolor de cabeza, en la cabeza, o dijéramoslo así, lo que le llamamos cabeza, obviamente, muy genérico el término, pero realmente ese dolor obedece a una parte del hemisferio izquierdo o derecho correspondiente a los lóbulos que encontramos. Este es el corte cerebral. Esto es lo que protege el casco, dijéramoslo así, lo que protege el casco de seguridad, que para nosotros es color blanco, que tiene una araña, obviamente en la parte interna, para que esa araña guarde una distancia entre la base del casco y la base de la cabeza, cosa que en caso de un impacto al romperse, no afecte directamente la parte de nuestra cabeza o el área craneal. Bien, entonces vamos a mirar rápidamente que cuando alguien reporta un dolor de cabeza, debe usted enfatizarle en qué área está agudizado el dolor, porque esto le va a permitir a usted que identifique qué área puede resultar afectada y que ese dolor puede ser producto de un golpe, de un estrés continuo, si es de oficina, de un tecnoestrés o de una presión o de no efectuar las pausas activas. Aquí ingresa perfectamente el tema de las pausas activas, porque las pausas activas ayudan a liberar mucha energía, mucho estrés, mucho cansancio que se acumula por efecto del mismo eh, aspecto de trabajo. Veamos entonces el primero. Entonces, en este orden de ideas vamos a ver el lóbulo frontal. Parte frontal, lóbulo frontal. Este lóbulo frontal se encarga de qué? Uno, de manejar las ideas. Mire, cuando alguien piensa, siempre hace, se toca acá. No se toca aquí ni se toca acá. Siempre hace esto. ¿Por qué? Porque está estimulando, está básicamente generándole un estímulo al área frontal donde se generan las ideas. Esto es el lóbulo frontal. Pero mire que el lóbulo frontal indirectamente también, es decir, un golpe en la frente, que aunque parezca muy insignificante, puede afectar los siguientes órganos. El olfato, por un lado, que lo encontramos, está en esta parte de aquí, interna, donde inicia básicamente los cornetes, está aquí, en la nariz, el inicio, o sea, puede afectar el olfato. Dos, puede afectar el gusto, paladar, las papilas gustativas que están debajo de la base respiratoria en lo que le llamamos el paladar superior. Entonces, un golpe frontal debido en un área de trabajo o por exceso de trabajo puede afectar lóbulo frontal, que es la parte de ideas, pensamiento, la persona se bloquea, la persona se le olvidan las cosas o sufre lo que se llama
Es que un lapsus de memoria. Cuando se genera un lapsus de memoria, estamos hablando que hace efecto esta área frontal. Bien, veamos el siguiente lóbulo. El siguiente lóbulo es el lóbulo parietal y este lóbulo parietal precisamente se encarga de qué? De manejar la lectura, de manejar la recordación. Es que cuando la persona lee, recuerda, almacena, pero también está directamente involucrada con el tacto, con la sensibilidad de la persona. Quiere decir que cuando alguien sufre un golpe en la parte central de su cabeza, puede afectar la memoria, la recordación, que puede ser muy temporalmente. A veces se acuerda, a veces se olvida, a veces vuelve y se acuerda. Es algo muy intermitente. Pero también puede afectar la sensibilidad. Hay personas que pierden la sensibilidad de sus manos, de sus pies, y al perder la sensibilidad se genera un exceso de confianza y es donde se pueden afectar las áreas corporales. Veamos el siguiente lóbulo que se afecta en caso de un golpe en un área de trabajo. Lóbulo parietal. Escuchemos, lóbulo parietal. Este lóbulo parietal se encarga básicamente de el manejo indirecto de la vista, ¿cierto? Y de la parte, cuando hay un derrame cerebral, fíjese que la parte más afectada es esta, que es ahí donde una gota de sangre al reventarse un glóbulo, una terminal sanguínea, ¿cierto? Llamados vasos sanguíneos, puede afectar y un derrame cerebral puede generar dos cosas: pérdida de la memoria, puede generar que la persona tenga torcedura o malformación de su boca, nariz, extremidades, o que se le inmovilice media área de su cuerpo o toda la área de su cuerpo, depende de la gravedad. Veamos el siguiente lóbulo. Tenemos el lóbulo occipital. El lóbulo occipital, que está en la parte de abajo, va a influir directamente en la vista y la recordación. O sea, esa es la otra fase que hace que la persona recuerde. Cuando hay personas que dicen que no se acuerdan, hacen este movimiento. Ay, ¿cómo era? Siempre hacen esto. O sea, cuando yo quiero tener ideas, siempre el programa manda normalmente la mano acá. Cuando se olvida algo, hace este movimiento. ¿Por qué? Porque es aquí donde indirectamente se estimula el lóbulo occipital encargado de la recordación, la grabadora de el cuerpo. Pero también se involucra con la vista. ¿Por qué? Porque te dicen que tiene una memoria fotográfica, porque todo lo que ve inmediatamente lo almacena en el lóbulo occipital y se acuerda cómo estaba usted vestido, dónde lo conoció, qué día fue, una memoria intacta. Quienes sufren golpes en esta área tienden a tener pérdida visual, tienden a tener pérdida de recordación o cruzan las ideas. O sea, confunden los nombres, confunden los lugares, confunden muchas cosas. Y por último, entonces tenemos el bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo como tal está en la parte inferior y es la encargada de el oído, que está en la parte central, donde se genera el martillo, donde se genera el caracol, y donde un golpe fuerte o un sonido constante, que puede llamarse enfermedad laboral constante, es ese ruidito, ese pito de esa máquina o de esa impresora, puede generar un problema de hipocausia de nivel auditivo derecho o izquierdo, y que a su vez, si se genera un golpe, puede desequilibrar el área del oído y generar lo que se llama un vértigo. Hay personas que suben a una escalera, les da vértigo, se suben a un puente, les da vértigo. Eso es porque en algún momento tuvieron una infección de oído, o no utilizaron los tapabocas, o prestaron, perdón, no utilizaron los tapaoídos, o prestaron sus tapaoídos de tapón a otro compañerito y le transmitió las bacterias o diferente infección que haya tenido el trabajador 1, el trabajador 2, y se genera la otitis, que después el otorrino tiene que hacer esa revisión de índole laboral. Bien, en este orden de ideas, aquí ya tenemos las partes del cerebro, qué parte influye, qué parte se perjudica.
¿Por qué esta diapositiva? Se preguntarán ustedes. Porque es bueno que ustedes detecten que si un trabajador tiene un golpe en su cabeza, sepamos qué le puede afectar. Que si siente un dolor, podamos identificar en qué área está el dolor, identificar cómo se llama esa área corporal de la cabeza y qué órganos puede afectar directa o indirectamente. Entonces, esta diapositiva es muy importante para que la tengamos. Bien, ya entrando a otro tema en particular, vamos a mirar la clasificación de los 5 tipos de trabajos de riesgos. Los 5 tipos de trabajos de riesgo, de ahí vamos a ver. Uno, lo que es, cuáles son los 5 tipos de trabajo de riesgo y al mismo tiempo vamos a mirar los permisos de ejecución. ¿Qué son los permisos? Es, son las autorizaciones de que yo cursé, de que yo hice una actualización debido a que se me venció el primero. Entonces, eso vimos parte en la clase pasada. Entonces, para cada uno hay un formato que les haré enviar los formatos de los cinco trabajos de riesgo. ¿Por qué? Porque ustedes deben en esos formatos, según la NTC, la norma técnica colombiana, deben, si yo tengo 3 trabajadores que manejan electricidad certificados con curso, no empíricos, sino que son técnicos como tal, certificados, debo hacerle llenar esta planilla, este formato, y este formato reposa en el paquete de la hoja de vida y hace parte exactamente del formato enviado la clase pasada de los requisitos, tanto para fiscales como de salud y seguridad en el trabajo que debe cumplir un empleado. Bien, vamos a mirar entonces, ese es el capítulo número 4, qué tipo de trabajos son. Son trabajos en alturas, que ya vimos algunas recomendaciones, y entre eso iba la eslinga, iba el arnés, iban los mosquetones, los ganchos de seguridad y la línea de vida. Ese es un tema que ya hace poco lo vimos. Trabajos en áreas confinadas. ¿Cuáles son? Túneles, alcantarillas, todo donde involucre por debajo de o dentro de, ¿correcto? Donde el acceso al oxígeno es muy reducido, pero el exceso de gas carbónico o CO2 es bastante alto. Bien, veamos trabajos con químicos. Trabajos con químicos son personas que elaboran en una empresa, pero que esa empresa en particular tiene su laboratorio. ¿Para qué? Para hacer las mezclas, para poder llegar a la fórmula que necesitan para producir un producto en particular. Recuerden que los productos que llegan a nuestra mesa no son 100% naturales, bajados del árbol, no. Esos productos pasan por un proceso de, digámoslo así, procesos químicos, valga la redundancia, procesos químicos para, uno, conservar las características aproximadas del producto y dos, al mismo tiempo para poder conservarlos en el tiempo, 6 meses, un año, cosa que un producto natural no cumpliría esas capacidades. Entonces, esas personas que están trabajando con químicos deben también llenar un formato, ¿de acuerdo? Que ya ustedes lo van a tener para ese tipo de riesgo y que repose en la hoja de vida o en la carpeta del empleado. Adicionalmente, no solo las personas que trabajan en un laboratorio, tenemos también las personitas que trabajan en la parte de servicios generales que tienen que todos los días estar mezclando cloro, ácidos para desmanchar, para quitar el óxido, o sea, deben manejar químicos fuertes, hipoclorito, que son sustancias que quema o puede quemar las vías respiratorias o puede generar una dermatitis, es decir, un daño en la superficie de la piel. Recuerda que la piel tiene la parte cutánea y subcutánea. Cutánea es la parte superior piel y subcutánea la que es, ya la conforma la parte liposa, músculos y los demás órganos de acuerdo al tipo de área que estemos señalando. Entonces, son dos personas que en este caso deben de tener una certificación. La de servicios generales debe ser capacitada
para que sepa cómo mezclar qué cantidad y debe tener su respectivo EPP. Ya ustedes conocen cuando vimos los EPP respiratorios. Trabajos en frío y caliente. Frío los que manejan cavas, los que tienen que ver con refrigeradores, los supermercados, los autoservicios y muchas empresas, pero también los de caliente, que es aquí donde se encuentra la mayoría de empleados. Son empleados que trabajan en restaurantes, que están involucrados en cocina, que son personas que puede ser cocina de hospital, cocina independiente o normal de un trabajo común y corriente, o al mismo tiempo tengan su negocio informal como venta de comida rápida. Son personas que también deben tener estar sujetos a una normatividad que a partir de marzo, es decir, de este mes, es fácil que llegue un representante de alcaldía, de la Secretaría de Salud, y le pida ante todos los papeles que debe tener, el formato que ustedes van a tener. Ay, no señor, yo no tengo ese curso. No, a mí no me han hecho yo no tengo ningún tipo de regulación. Ahí es donde entramos nosotros, ahí nos llaman para poder o para generar un contrato de capacitación a este núcleo, a este sector informal o formal para capacitarlos en esta área. Trabajos con electricidad, bien dice su nombre, electricistas, y los formatos que obedecen a los anteriores cinco. Entonces son 5 tipos de trabajos. Bien, continuemos entonces. Entonces vamos a empezar con el trabajo en alturas. El trabajo en alturas, entonces ya nosotros vimos parte de ese tema, pero nos habla de la prevención en caídas. Ahí dice, ahí están las especificaciones técnicas y el sistema de protección contra caídas que debemos de tener y las revisiones periódicas, porque no olviden que las manilas se dañan, los mosquetones se pueden caer, se fisuran internamente y se pueden eh, romper cuando ya tenga una capacidad de peso eh, que pues, por efecto de la fisura termine por generar un riesgo grave. Entonces, este tema es parte de lo que vimos en la última clase cuando vimos el caso de los arnés. ¿Qué más? Aquí nos habla que el trabajo en alturas es toda actividad que realiza un trabajador y que ocasione la suspensión, es decir, quedar suspendido por encima de 1 metro y 2 metros en adelante. A partir de eso, a partir de esa altura se llama trabajo en alturas. Eso está obviamente por resolución. Que dice, y que se ve expuesto un riesgo de caída mayor a 2 metros con relación del plano de los pies del trabajador a el plano horizontal más cercano, es decir, desde el piso hasta donde supere el metro, máximo 2 metros hacia arriba. Bien, veamos qué resolución, qué área jurídica cobija esto, y es la resolución 4272 del 2021 que reglamenta el trabajo en alturas. Entonces, no olviden, resolución 4272 del 2021 reglamenta el trabajo en alturas. Si usted en el trabajo tiene personas que tengan que ver con alturas, no olvide dar un repaso a esta norma técnica. Y por último, aquí tenemos lo que ya ustedes saben, lo que ustedes ya tienen, lo que ustedes han compartido en el grupo, que son los elementos del sistema anticaídas, que es el que me permite que en caso de que yo me resbale de la plataforma o se parta de la plataforma, yo quede suspendido de alguna área, es lo que le llamamos líneas de vida. Bien, este tema obviamente responde a lo que nosotros ya vimos, que se llama la CPP para extremidades inferiores y superiores, ¿verdad? Es de aclarar que esas diapositivas hay que pasarlas en el cuaderno, así en el orden, porque eso nos dice y nos da la dirección qué hacer y cómo hacerlo. Bien, vamos al procedimiento total. Ese es un formato Este es un formato de una empresa que maneja, que direcciona el trabajo en alturas.
Entonces ahí está el nombre de la empresa, Sena Colombo Alemán, sección mantenimiento de redes, que es el área, responsable, que es el residente, la fecha y el equipo de trabajo, quiere decir con los que está trabajando. Tipos de incidentes especiales, es decir, lo que ese trabajo en particular puede generar. Entonces ahí ustedes colocan en ese formato qué riesgos se pueden presentar producto de esto. Hay que ser lo más extremistas posible porque eso nos permite poder determinar qué necesita usted para poder contrarrestar algún riesgo o peligro. EPP requeridos. Entonces, ya con lo que usted proyectó, diagnosticó, ya usted con eso decir, como aquí vamos a trabajar esto y esto, necesito que barbuquejos de tipo 1 clase E, gafas Z87 con cordón, arnés de cuerpo completo, tipo ANSI, de la norma ANSI tipo 2, botas tacón 180 grados, guantes de hilaza o cuero palma rugosa o reforzada, eslingas de posicionamiento, de tensión de caída, que es el freno, y LHB o LBR según el caso, que son sistemas de seguridad. Entonces mire que este formato primero inicia determinando qué van a hacer, quién va a estar al frente del grupo, quién, en este caso nosotros velamos por la seguridad de este personal, más no por el tipo de trabajo. El tipo de trabajo ya lo tendrá que dar el jefe inmediato, pero la seguridad como tal sí está bajo su responsabilidad y la mía. Pasos básicos, le dice el formato. Entonces, inspección preventiva de equipos de frenado y caídas, ¿qué es lo que usted va a hacer? Entonces, ¿qué es lo primero? Una vez que usted tenga todo el material, que tenga toda la CPP, revise de que todas cumplan con la calidad, que no haya una deshilachada, remendada o que esté floja, porque aunque esté nueva, eso no garantiza que está al 100%. Ahí es donde usted debe verificar, constatar que todas cumplan con la norma, con lo que usted conoce y sabe. Tipos de riesgos, segunda columna. Entonces, primero, irritación de las manos o quemaduras en la piel por roce de los materiales. Entonces, aquí ya vamos al detalle. Dos, pellizcamiento o atrapamiento de manos con partes metálicas de autos cerrados. Es decir, cuando usted, cuando queda el dedo atrapado en dos bases, superior e inferior, y lo que se llama, me tronché el dedo o se me aplastó, le llaman aplastamiento de dedo, muchas veces. Y tercero, golpes o laceraciones con partes metálicas, rústicas o macizas de los equipos. O sea, como estamos viendo, aquí vamos a manejar maquinaria y equipo pesado tipo bodega, andamios, parales, entre otros, ¿no? Medidas correctivas, ojo, aquí entonces ya vamos a mirar qué medidas correctivas necesitamos tener. Uno, manipulación de los equipos de elementos de protección personal para las manos. O sea, es lo primero, que es que debemos de tener esto para corregir lo que anteriormente contemplamos en el tipo de riesgo. Segundo, no frotar o rozar o alar los equipos contra la piel. Es otra recomendación que hay que tener para que no pase lo que anteriormente contemplamos. Manipular los equipos con pleno conocimiento de ellos. Importante. Cuarto, concentración en la tarea, que no tengan audífonos, estén escuchando música, que estén por allá desconectados de lo que están haciendo, porque pueden generar un problema para ellos o para su entorno. Quinto, capacitación sobre el uso y manejo y mantenimiento de los equipos. Importante. Ah, yo ya me lo sé de memoria, no importa. Pero es bueno que usted tenga la certeza que el Señor repasó y que lo tiene fresco, lo tiene ahí. Porque puede que lo usó hace 3 meses, pero de 3 meses para acá habrán cositas que seguramente se las puede saltar y esos pequeños brincos generan inconsistencias. Concentración y atención al trabajo. No lanzar, estirar o golpear los equipos. Importante. Manipular los equipos por guías, es decir, por líneas. Usar bolsos porta equipos.
¿Por qué? Porque eso va a proteger los equipos, pero al mismo tiempo nos protege a nosotros, de que con una punta, con un perfil, nos lleguemos a cortar, rayar o afectar algún área del cuerpo. Entonces, fíjense ustedes de que ese formato que a ustedes les toca tramitar, les dice qué es lo que usted va a hacer primero, que es revisión. Segundo, los riesgos que se pueden generar al detalle. Aquí ya entramos al detalle, ahí en ese puesto de trabajo con los elementos. Y las medidas correctivas es cómo usted va a evitar que eso que usted contempló en el tipo de riesgo ocurra. Entonces, no solamente es tener la CPP, eso es una parte, pero eso no lo es todo. Lo otro que usted puede ver es la orientación y la capacitación antes de. Así lo tenga que hacer todos los días, se debe hacer. ¿Por qué? Porque habrá personal nuevo, personal seminuevo, personal antiguo. Pero el hecho de ser antiguo se confía de y esas confianzas son peligrosas para él y para el resto del equipo. Entonces no olvide los dos pasos. Uno, la CPP y dos, la capacitación en el manejo de los equipos, en el manejo de la herramienta, pero también las precauciones de estos mismos. Bueno, segundo aspecto que debe usted tener en cuenta en este formato, verificación de condiciones de trabajo. Ya miramos los equipos, ahora vamos a mirar el entorno de la obra, el entorno donde va a estar la persona, ¿cierto? Entonces, en tipo de riesgo es permisos de trabajo en alturas. Ojo a esto. Primero es permiso de trabajo en alturas, es decir, que el señor hizo o actualizó el curso de alturas o coordinador de alturas, dependiendo que sea en el SENA o que sea una entidad privada certificada. Entonces, mire lo importante y lo que se inicia y por procedimiento usted y yo debemos de hacerlo. Primero, el permiso. Dos, verificación de condiciones físicas de la persona. No es que ayer se tronchó el pie, es que ayer tuvo un lumbago, es que ayer tiene con un dolor de cabeza y una migraña. Entonces, si la persona puede cumplir con todos los aspectos, certificaciones, CPP, todo, pero si hay algo que lo puede perjudicar en el sitio, es mejor no exponerlo porque lo que esté pasando hoy puede afectar los minutos siguientes y convertirse en un accidente grave y lo que llama doloso con conocimiento de causa. Tercero, inspección del sitio de trabajo. Usted debe revisar que no haya muros, que si hay, ustedes han visto que muchas veces dejan pedazos, cuando arman las columnas, pedazos de varillas salidos. Si usted ve que hay varillas, colocarle un trapo, un papel amarillo fluorescente que sea visible ante todos. Entonces, eso le indica al hermano, ojo, ahí hay unas varillas, ojo se corta, ojo se chuza, ojo puede generar una infección, porque el hecho de que yo me roce o me corte con una varilla esas que has puesto, se has expuesto al sol, al calor, al frío, al agua, a la infección, a los moscos, a los bichitos, ¿qué va a pasar? Que me va a infectar la piel. En el momento se ve como la raspadura normal, el enrojecimiento y listo, me hacen las curaciones. Pero si yo comienzo a notar fiebre, enrojecimiento alrededor, inflamación que se forma en celulitis, aquí hay que atender a nivel de urgencias. ¿Por qué? Porque puede convertirse en una gangrena que ya ni la vacuna antitetánica la puede frenar o un tétano y tienen que proceder lamentablemente a qué? A amputar el área afectada. Entonces, revise el área y si encuentra anormalidades como las que le acabo de decir, señálelas. Pero no solo señales y quede callado. Vean, equipo, si ve dónde están esas, la tira amarilla o las cintas de precaución, que es la amarilla y negra, o cintas de aislamiento. Mire, ahí hay varillas que pueden estar sujetas a esto y esto y le puede ocasionar a usted esto y esto. O sea que usted quiere evitar una celulitis, un tétano, o una amputación, tenga cuidado. Ya con eso, uy, sí, sí, aquí hay que abrir los ojos. Inspección del sitio de trabajo.
Bueno, aquí también van que usted encuentre la acumulación de aguas sucias, aguas residuales, un platón o una caneca donde sea por efecto de la lluvia o por efecto de acumulación de agua, nunca se cambió. Esa agua está al 2000% de bacterias que usted no las ve, pero con un microscopio polulan. Entonces, ¿qué pasa? Ay, bañémonos las manos acá. Ay, utilizamos esa agua para mezclarla con la arena. Y después usted tiene contacto directo respiratorio y esos virus comienzan a mezclarse con otros virus y se forma, mejor dicho, un equipo de fútbol magnífico que va en contra de la salud nuestra. Y llenado del formato AST. El AST es el mismo que ustedes tramitaron la clase pasada. El formato que ustedes hicieron la clase pasada, donde se evalúan todos y cada uno de los aspectos de cumplimiento para fiscales y fiscales según la normativa SST. Entonces, como ven, ustedes, mi querido equipo, en ese tipo de trabajo en alturas, hay que tener en cuenta estos aspectos, estos procedimientos con estos formatos. Pero ojo, no solamente para alturas, para cada uno de los 5 tipos de riesgos debe usted tener los mismos aspectos, mejor dicho, aplicar el mismo formato, en otras palabras. Este formato se debe aplicar en cada tipo de riesgo de trabajo. Independiente, aclaro, independiente al formato que usted va a tramitar o va a diligenciar. O sea que acá serían dos formatos, dijéramos así. Uno que sería este, que es concerniente a la obra como tal, a la obra como tal. Este evalúa la obra, el sitio de trabajo. Y el otro evalúa al trabajador, a la condición, al cumplimiento documental, la experiencia, el tiempo, ¿cierto? Aquí lo evalúa su capacidad y este evalúa la parte interna y las condiciones físicas del área. Entonces, este trabajo, este formato que evalúa, que se llama análisis de riesgos por oficio, análisis de riesgos por oficio ARO, viene con el objetivo de aplicarlo en cada uno de los 5, en electricidad, en químicos, ¿cierto? ¿Cuándo hay que hacerlo, profe? Cuando se realice una actividad especial. Pero profe, imagine que para químicos todos los días la señora prepara. Entonces, como es todos los días, pues tampoco nos vamos a llenar de 30 documentos, pero los podemos hacer en el computador. ¿Y para qué? Para que la persona, porque aunque haga la misma preparación, ella no va a estar en el mismo lugar, ¿cierto? Ayer hizo la preparación uno, pero estuvo en oficinas. Mañana hace la preparación, ayer estuvo en oficinas con la preparación uno, hoy hace la preparación 2, pero va a estar en dónde? En planta. Entonces mire que los lugares van a reaccionar diferente a los químicos que la persona va a emplear según las condiciones del área. En planta tendrá que utilizar más químicos, mayor concentración por el nivel de aceite, de ACPM o de químicos que se emplean y que se derraman en el piso. Entonces, quitar eso, desechar esos, dejar el piso limpio requiere un mayor nivel de mezclas o mayor nivel de concentración. Entonces, fíjese que aunque aparentemente es el mismo, pero mire que las condiciones diarias son diferentes. ¿Queda claro, mi querido equipo? Entonces, tengamos ese factor en cuenta. Este formato se maneja para cada uno porque se evalúa las condiciones. Bien, vámonos con el siguiente. Aquí aparece entonces eh, las partes, la instancia que usted ya tiene en esos parámetros técnicos, ¿no? Vámonos entonces al segundo, cuadro de procedimiento en áreas confinadas. Cuadro de procedimiento en áreas confinadas. Bien, en esta parte estamos hablando de, como se puede ver en la foto, de pozos sépticos, de alcantarillas,
de túneles, de instalación de gas, instalaciones eléctricas que involucren estar por debajo de la superficie o dentro de una superficie como un túnel, entre otros aspectos. Bien, veamos pues entonces reglas de oro para el trabajador en recintos confinados. Importante que usted, mi querido residente, tenga en cuenta estos aspectos. Vean, fíjese usted lo que dice de primera, ¿sabe? Léalo ahí despacito. ¿Qué dice ahí? Autorización de entrada al recinto. Ojo, es diferente a la autorización para trabajar en áreas confinadas. No lo confundamos. Esto le dice, y eso quién lo pide, el jefe del área y usted. Porque el jefe del área dice, sí, el señor está capacitado, se le dio la instrucción de lo que hay que hacer, qué tipo de trabajo hay que hacer acá, sabe los riesgos, sabe el objetivo y sabe las consecuencias del trabajo que va a efectuar. Listo. Ahí no nos involucramos nosotros porque en la parte laboral, cero. Pero en la parte de seguridad del trabajo que va a hacer, ahí sí nos involucramos. Bueno, y venga, miramos. Según el trabajo y el nivel de riesgo, ¿sí ve? Porque aplica el mismo formato. Una vez detectados los niveles de riesgo, ¿qué necesitamos? Entonces nos devolvemos al mismo formato, vean. Este, entonces, primero, tipos de incidente especial. ¿Qué puede ocurrir a una persona allá abajo de esa alcantarilla? ¿Y qué EPP necesito para esas personas? Listo. Ahora me voy. Pasos básicos. Inspección preoperativa de los equipos. Entonces, ¿equipos de qué? En caso de que haya que utilizar oxígeno, porque hay bastante nitrógeno, es una zona con bastante o alto nivel de contaminación, toca tener un tanque de oxígeno o una careta de oxígeno especializada, que ya se las tenemos según el procedimiento técnico. Entonces, usted ahí empieza primero a inspeccionar todos los elementos que estén en buenas condiciones. Tipos de riesgos, entonces, irritación de vías respiratorias, contaminación, intoxicación, ciertos problemas cutáneos, porque esas aguas detenidas o esas partículas o los hongos que estén dentro de esas áreas por la humedad van a generar posible intoxicación o irritación en las manos. Entonces, el equipo acá tiene que ser muy especializado y entre más cubra, mejor. Y tener ante todo una línea de oxígeno para esta persona, también una línea de vida en caso eh, que haya un cruce de agua a última hora, que habría unos registros de la planta principal y la corriente se pueda llevar al trabajador y lo pueda matar en el camino. Entonces, ¿qué pasa? En que se ocurra esto, inmediatamente jalan la línea de vida y contra la corriente, contra lo que sea, sacan a la persona golpeada, como sea, pero la sacan viva y le garantizamos la vida. Pero dígame si no tiene la línea de vida, buscarla donde, sin saber la corriente a dónde lo lleve, si lo deje por allá enredado en algo, o si lo lleve hacia un lugar de evacuación. Entonces se vuelve más complicado el nivel de rescate ante esos factores. Segundo, analizar los tipos de riesgo que es donde estamos. Y tercero, las medidas correctivas que usted va a tener, ¿cierto? Que es para qué y por qué, y qué debe tener o qué debe hacer la persona para este tipo de riesgos. Cuando sienta mareo, dolor de cabeza o pérdida de visión, inmediatamente jale la cuerda o dé la señal para que lo saquen de ahí. Porque si no da las señales, la persona se puede desmayar y puede sufrir un golpe y puede caer en un charco contaminado que pueda, obviamente, y Dios no lo permita, terminar ahogado y aparte de eso, contaminado sobre otras cosas. Entonces, como ven, este formato, independiente a lo que vaya a hacer, se va a cumplir, pero le cambiamos, obviamente, el objetivo de la información, pero nos va a llevar al mismo caso, ¿cierto? Con eso usted está controlando todos y cada uno de los aspectos. Siguiente, medición y evaluación de la atmósfera interior. Mire, lo mismo que hablamos en el cuadro,
Acá nos dicen, ojo, tenga en cuenta esto, señor residente. Mire que el cuadro nos dice que evalúe y que hay que tener en cuenta cuál es el nivel de oxígeno abajo. Arriba el nivel de oxígeno puede estar sobre el 100%, pero abajo está sobre el 70 o el 60%, o el 40 o el 20. ¿Qué significa? Que la mora debe tener una línea de oxígeno o un tanque de oxígeno para hacer su trabajo. Listo, medición de oxígeno, medición de la atmósfera de inflamables o explosivos. Claro, porque si hay elementos contaminados dentro de la alcantarilla, dentro de la tubería, o es un paso de gas y hubo un escape de gas o hay mucha contaminación de basura, esas basuras van a soltar gases y estos gases generan inflamación, que en el momento que alguien bota una cerilla, que se genere, así sea un golpe de una superficie metálica con otra, genera una chispa y esa vaina explota y vuela. De ahí que muchas veces, ustedes lo han visto en Estados Unidos, que muchas alcantarillas tienen fuga de gases o fuga de fuego en algunas áreas por el nivel de contaminación tan alto. Entonces, hay que revisar no solo el oxígeno, sino también la concentración de los demás químicos, que para eso la empresa debe tener sus aparatos que hagan ese tipo de medición, medición de nitrógeno, de fósforo, de zinc, ¿cierto? Y de los elementos inflamables. Listo, medición de atmósferas tóxicas, exacto, por efecto de basuras o hongos. Aislamiento del espacio confinado, ¿cierto? Frente a riesgos diversos, es decir, que la persona tenga los elementos de protección para que no tenga ningún peligro cuando esté dentro de estas áreas, que no vaya, como se dice, manga corta o con esqueleto y que pueda adquirir algún tipo de hongo en la pared o alguna maleza y que esa maleza termine por infectarle la parte cutánea y por qué no decir la parte sanguínea y lo ponga en vueltas innecesarias. Aislamiento, ya está. Ventilación, debe haber ventilación. Ah, que no hay ventilación, lleva la oxigenación y cada 20 o determinado tiempo se hace un relevo. Vigilancia externa continua. Importante mirar cómo va el oxígeno, qué está subiendo, qué está bajando, para así mismo saber entonces qué medidas vamos a tener con el personal que está allá abajo. Formación y adiestramiento. Lo mismo que usted ve aparece en el formato, aquí nos lo están diciendo. Si no llena el formato, tenga esas recomendaciones. Pero como ya tenemos el formato, ya sencillamente es con estas recomendaciones hacer el cambio al formato anterior. Entonces ahí lo tenemos, mi querido equipo. Y por otro, tipo de espacios confinados. Entonces vamos a mirar ese tipo de procedimiento técnico a donde se cumple. Primero, abiertos en parte superior o profundidad que dificulta la ventilación natural como fosos, excavaciones y depósitos. Una pequeña abertura de entrada y salida, tales como la parte de residuales o los tanques. Es que toca limpiar los tanques de almacenamiento de 500, 1000, 2000, 5000 litros. Usted por allá metido, ¿correcto? En los tanques de reserva de agua. Y si no tiene, que hay que limpiar una caldera, que hay que limpiar los túneles de X o Y, que las tolfas de preparación. Entonces, las tolfas es otro lugar que es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque eso tiene molino interno y si alguien prende el molino, la persona lo puede triturar. Entonces, como ve mi querido equipo, esto es el segundo aspecto. Vámonos al tercero, manejo de químicos. Entonces, en este manejo de químicos, y sobra decirlo mi querido equipo, que esas diapositivas deben ir en el cuaderno. Bien, manipulación de productos químicos. Primero, ya sabemos, debe tener el permiso y aquí también aplica el formato que ya hemos hablado en el transcurso de la clase. Primero,
Ojo con esto, a los que son comeloncitos, a los que les gusta tomar gaseosita, llevar su lunch, ojo, no coma, ni beba o fume en las áreas de manipulación de productos químicos, ni use celulares, es decir, usted está en una bomba de gasolina, está tanqueando la moto o el carro y le da por empezar mientras que tanquean a chatear, a llamar, contestar. Esas ondas son electromagnéticas y cuando se pongan en contacto con los gases de la gasolina en el momento de tanquear o que hay un derramamiento de gasolina en el piso o que estén descargando gasolina en los túneles, ¿qué va a pasar? Que se incendia o se explota su móvil y va a generar una interacción o una línea de fuego entre el sitio y usted. Y muchas personas han salido quemadas el rostro, la cara o parte de su cuerpo, aparte de la explosión de su móvil. Es muy delicado. Ahora, si usted ha manipulado cloro y le ofrecen una empanada y usted la recibe, muy rica la empanada, pero usted no sabe que está consumiendo y le está metiendo químicos a su cuerpo que va a generarle problemas a futuro gástricos o respiratorios. Fumar menos y ya saben por qué. Nunca debe oler ni probar un producto químico. Venga, miramos si está bien concentrado o no. Jamás, porque usted puede quedar ahí muerto o asfixiado o mareado o con un derrame cerebral. Para eso hay medidores. Eh, en caso de trasvase a otro recipiente, caso particular de servicios generales, identifique el contenido y la etiqueta del nuevo envase. Revise que antes ahí no hayan echado agua y que tenga partes de agua y que el químico dice, como el caso del ácido. Si usted le echa ácido al agua, explota, pero agua al ácido no pasa nada. Entonces, si usted tan pronto derrame el líquido ahí, se explota esa vaina y se quema el rostro. Cuando manipule productos químicos peligrosos, utilice las vitrinas de seguridad, es decir, aislamientos de vidrio, como el que vemos en la figura número 5 que aparece ahí, al lado del señor que dice, no coma, no tome nada frente a. Utilice los equipos de protección individual adecuados, es decir, los CPP. Es conveniente la redacción de procedimientos que contemplan las normas de actuación y manejo de químicos. Sí, señor. Usted, atención a eso, mi querido residente, debe garantizar que la señora de servicios generales tiene ahí en su bodega donde almacena sus productos y coloca las escobas, todo, deben estar organizados en orden. Los químicos, el cloro, que no queden destapados, que no hayan derramamientos, pero debe tener una tabla donde diga, si por cada litro de prepárelo así. Primero, aplique esto. Segundo, esto. Tercero, esto. Y por último, esto. Porque una cosa es como la señora lo hacía en la casa. Pero es que aquí estamos hablando de grandes cantidades y mayores concentraciones que hay productos que seguro ya no usaba en la casa. Y ella va a pensar que ese producto es inofensivo y cuando menos se acuerda, generó una explosión, generó una fuga de gases, se intoxicó ella e intoxicó al entorno de los que están cerca de. Entonces, así la persona sea una experimentada, debe tener un procedimiento para cada proceso. Proceso de mezcla con determinado ácido para eliminar los óxidos dejados por la maquinaria. Usted ya sabe qué elementos compre, qué elementos utilice en la empresa. Y sobre esos elementos, utilice el manual, primero, de almacenamiento y el manual de mezclas. Ojo, si a usted me lo visita de la Secretaría de Salud, van al cuarto de servicios generales y no encuentran el manual de almacenamiento, que se deja en el piso, que se deja en estantería y que se deja lejos del calor o del frío, la empresa va a tener serios inconvenientes.
llamado de atención o una multa que pueda superar determinados salarios mínimos. Y piensen ustedes el gerente a quién va a llamar, al contador, al administrador, al jefe del área o al residente. A nosotros. Y la pregunta es, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué nos colocaron esa inconformidad? Usted no estaba haciendo su trabajo. Porque esto me dice de que cuando fueron a visitar no encontraron esto. Mire, lea todo lo que, mire, lea todo lo que nos encontraron. Usted no estuvo pendiente de esto, no estuvo vigilando esto, no estuvo pendiente supervisando esto. Luego su decreto, lo que tanto usted me habla de la ley 9 y decreto 1072, que por allá un profesor le enseñó, no dice eso, disciplina, y la disciplina es hacerlo todos los días. Luego usted no le enseñaron por allá algo que ese profesor decía que un PHBA, planear, verificar, hacer y actuar. ¿Dónde entonces está el cumplimiento de esto? ¿Dónde están los formatos? ¿Dónde están los procedimientos? Entonces, mire que esas preguntas son muy lógicas, y si usted se pone a pensar, no es porque nos quieran fregar la vida o hacerla cuadritos, es porque están en toda la verdad. O usted como gerente, que confía que Juan B está haciendo su labor, preciso lo visitan, usted tranquilo porque sabe que Juan B ha hecho todo en orden, y cuando llegan a su escritorio y le traen una lista de inconformidades, usted como gerente, ¿qué va a pensar de Juan B? Va inmediatamente, va a poner en duda mi trabajo, mi ética profesional. Entonces, mi querido equipo, ese es un llamado a la reflexión. Esto es un procedimiento que sí o sí hay que hacerlo, que sí o sí hay que tenerlo en cuenta. Esto que estamos viendo es parte de su trabajo. Esto no es que se hace cada mes, cada 2 meses, cada año. No. Esto es una labor constante, repetitiva, que esté verificando, que esté constatando, que esté revisando, que esté chequeando, que tenga los formatos. ¿Sí ve? Todo lo que hay que evaluar. Mire, es que este procedimiento está muy claro. Nos dice qué, cómo hay que hacerlo y en qué momento, según. Ahora, ya depende de donde usted esté trabajando. Por supuesto, que ya el aseo se hace cada 3 días. Ah, bueno. Que el aseo se hace todos los días, pero en áreas diferentes. Ah, bueno. Entonces, ojo, mi querido equipo, pero mire aquí algo muy importante también. Mire la foto del señor que está manipulando químicos. Mire que tiene un traje blanco totalmente sellado, guantes especiales, tiene arnés, ¿cierto? Tiene arnés y tiene una careta que le protege los ojos, que le protege el rostro, un casco para que le proteja la cabeza, y tiene una careta especial, como que, y unas botas especiales. Dígame qué área encuentra usted despejada de este señor. En caso que se derrame un químico, en caso que se haya un escape de gases, el señor no va a sufrir ningún riesgo porque está debidamente protegido. Ay, profe, que esto hace mucho calor, qué incomodidad. Vea, eso no es problema. Que se hace. Pero entre que esté incómodo porque ese traje calienta, a que se queme, a que tenga un problema respiratorio, se tire los pulmones y le toque estar con sonda pulmonar constantemente, elija. Que le toque estar pegado a una bala de oxígeno, elija. Pero considero que entre lo uno y lo otro es mejor lo primero, aguantarse el calorcito del traje, que finalmente es por una jornada determinada, pero la enfermedad le va a quedar para siempre y va a quedar postrado. Cierro con esto, mi querido equipo. Ojo con esto. Mire la señalización que usted debe tener en cuenta. Mire las señales para manejo de químicos. Mire que son triangulares color amarillo. Y las señales triangulares significa peligro inminente. Peligro inminente. Entonces, mire, ahí aparecen intoxicantes, aparecen corrosivos, aparecen equipos irritantes con la X, aparece
equipo de fertilizantes, aparece equipos que se dedican a la parte del agro, más graves que traen veneno, como los fungicidas, eh, equipos que básicamente tienen que ver con radiación, radioactivos, equip- eh, equipos o materiales reactivos que pueden reaccionar al fuego con la mezcla de, y por último, los equipos inflamables que pueden incendiarse cuando hay contacto con. Entonces, de esta manera, mi querido equipo, por favor, pasemos estas diapositivas. Uno, le realizamos como pasó en el procedimiento de alturas, este formato lo hacemos para los dos siguientes que vimos. Hacen uno, o sea, este ejemplo lo hacen para alturas, este lo hacen para áreas confinadas, ¿cierto? Simulen un trabajo en alcantarilla, una limpieza de un pozo séptico, una limpieza del tanque de reserva. Simule cualquiera de esos casos y sobre eso actúe. Y el otro, el manejo de químicos. También trabaja el manejo de químicos, ¿cierto? ¿En donde en servicios generales, en el área de planta o producción. Hay muchas áreas donde usted puede manejar esto. Más si es una empresa que se dedica a la fabricación de equipos de aseo, de elementos de aseo, como detergentes, jabones, champús, químicos, que es una empresa de comestible, trabajan químicos, químicos de preservantes, conservantes, colorantes, una serie de químicos. Entonces fíjese que usted debe detectar dónde en esta bendita empresa trabajan químicos, algo que mezcle lo uno con lo otro. Y ahí usted revisa, no cómo se hace, sino cómo prevengo en caso de, y siempre mida el riesgo que puede ocurrir. Hágase el escenario y sobre ese escenario trabaja, que cuando ocurra ya hay un protocolo, un procedimiento que usted ya ha capacitado ese personal. Entonces, usted primero detecta, recolecta información, arma su cuadro, arma su evaluación, arma su procedimiento y después programa las capacitaciones con quién, con los encargados de esa área para que advierta, que ya sabemos, maravilloso, no sobra recordar, haga firmar un formato de capacitación, porque eso consta de que si llega a ocurrir algo, ya usted previamente ha hecho un procedimiento de revisión, evaluación y diagnóstico y ha capacitado. Y con esa capacitación ya las personas han firmado en conformidad, que conozco, soy consciente de los riesgos que puedo generar acá y cómo manejarlos, cómo manipularlos, cómo proceder. Y sobre ese manipular, manejar y proceder, ya tenemos una área asegurada como residente. Recuerden, lo que no está escrito no sirve de acuerdo a la ley 9, decreto 1072. Entonces, si aplicamos la ley, aplicamos la jurisprudencia, por todo lado estamos asegurados que si no lo formateo, si no lo documento, no voy a tener con qué defenderme, así tengan los argumentos. Mire, los argumentos van a sonar a excusa, van a sonar a autojustificación, pero no como prueba valedera. Entonces, mi querido equipo, de esta manera, ahorita les envío los formatos de cada área, que son los formatos de autorización. Ojo, diferente a los formatos como este que hay que hacer para los que vimos, químicos, áreas confinadas y alturas. Este formato en especial, mi querido equipo, ese es el que hay que hacer para cada uno, porque este va directo a la labor que se va a desarrollar, ¿cierto? Al desarrollo de la actividad, al tipo de riesgo, al tipo de evaluación y al tipo de medida. Otra cosa es el procedimiento documental, la autorización,
que debe ser el formato. Entonces, ojo, son dos formatos por cada área. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, este es el que más usted utiliza cada vez que hay un trabajo especial o usted programa revisiones semanales, ¿cierto? Usted puede ir semanalmente al área de servicios generales, donde es el aseo, y hace una revisión semanal. Eso es válido. Entonces, este lo va a hacer usted periódicamente. Pero el segundo formato que le voy a mandar en Excel, ese se hace una sola vez. Es el que hay que verificar mensualmente si la persona hizo el curso, tiene el curso, hizo el procedimiento o no lo hizo. Entonces, en este orden de ideas y bajo este aspecto, es que debemos de trabajar el procedimiento técnico. Entonces, no olvidemos que tanto para el trabajo en alturas manejamos este formato, el trabajo con químicos manejamos este formato, el trabajo en áreas confinadas manejamos este formato, ¿de acuerdo? Ahí que va a ver que usted va a simular un escenario donde usted aplique un ejemplo, donde usted aplique una estructura, donde usted aplique un trabajo en particular para ese trabajo. Ya es diferente. Entonces ya usted define qué y cómo lo va a trabajar. ¿De acuerdo, equipo? De una vez me va a permitir presentarles a ustedes eh, el cuadro de Excel con que vamos a trabajar. Pues permítame. El cuadro de Excel es este. Vea. Mire, eh, este, vea. Permiso para trabajos en alturas. Y acá aparece fecha, ejecutor de la empresa, nombre de la empresa, área, lugar, número de contrato, equipos de protección pero requeridos para la tarea. Esta y esta. Si ve que este formato, si usted desea, trabájelo para alturas, pero me parece más completo el otro, este déjelo también como anexo, porque este generaliza, ¿cierto? Ese también pues va al detalle de la actividad que usted va a realizar. O sea, cualquiera de las dos me parece valedero. Obviamente, si lo miramos desde el punto de vista técnico, pues este tiene toda la información que usted la verifica de acuerdo al trabajo que van a realizar. El otro, téngalo como auxiliar, es decir, el que está ahí en el computador, en cada procedimiento, téngalo como auxiliar o como soporte a este. Porque este, como ya les dije, es el informe general. Veamos el de áreas confinadas. Vean, áreas confinadas. Permiso para trabajar en espacios confinados. Da lo mismo, nombre de la empresa, la fecha. Y mire, aquí evalúa cada área, cada parte de donde el señor va a estar involucrado. ¿De acuerdo? Igual, por favor, ustedes lo actualizan o ustedes colocan el otro formato como anexo, como soporte, pero este es el formato principal para la labor que estamos realizando. Veamos con químicos, ¿no? Con químicos, permítame. Bueno, con riesgo eléctrico. Bueno, déjeme, yo les voy a buscar el de químicos y se los envío también, ¿de acuerdo? Listo, mi querido equipo. Entonces, en ese orden de ideas, pues, con químicos podemos trabajar el mismo el que se hizo con alturas. Entonces, podemos aplicar este mismo formato, ¿de acuerdo? Bueno, mi querido equipo, muchas gracias. Nos veremos el próximo viernes con ese tema. Hemos dejado básicamente que la actividad de hacer para los tres que hemos visto una simulación con esos formatos y diligenciarlos debidamente. Recuerden que yo sí se los dejo para que lo tomemos en cuenta y lo pasemos al cuaderno, que son medidas de control, ¿cierto? Ese tema le vamos a llamar medidas de control. Y en las medidas de control básicamente se escribe evaluación de riesgos. Y cuando hablamos de evaluación de riesgos, es identificar los posibles peligros. Entonces, fíjense que este tema que, que le estamos dando o que estamos dando en curso están sujetas a las medidas de control que le estoy dictando.
Lo primero que usted debe hacer es evaluar el riesgo, que es lo que hemos visto y lo que nos recomiendan en cada formato. Acá se los dejo como teoría. Segundo, determinar el control necesario para hacer la tarea de forma segura. Entonces, mire que el formato nos está dando todos los parámetros para realizar la actividad de una manera segura que no afecte nuestra integridad. Otro subtítulo, control atmósfera combustible. Entonces, esto se aplica para dónde? Para áreas confinadas. Pruebas con equipos de monitoreo y no permitir la continuación de trabajo con una lectura de contaminación por mayor del 10%. Si usted nota un nivel de contaminación del 10%, saque el personal de ahí. Otro punto, capacitación y entrenamiento del personal. Subtítulo también, todo personal que realice tareas en caliente, aquí estamos hablando en caliente, que son restaurantes, comidas rápidas, deberá conocer los peligros y riesgos y las medidas de control para hacer las tareas de manera segura, de manera segura. Es decir, evitar que se incendie el negocio, evitar que se queme la persona por derramamiento de líquidos calientes o por combustible o que haya una contaminación ambiental por falta de extractores de olores y áreas de oxigenación o por tener equipos inflamables cerca al área de cocina o fuego. Siguiente, subtítulo, instalación de barreras. Entonces, siempre que se haga una tarea en caliente, fuera del taller se deberá aislar o instalar barreras para proteger a las personas y áreas vecinas. Entonces, mire, lo mismo que les decía en trabajo en alturas. Si usted nota un riesgo latente, aísle, comunique, pero señalice. Siguiente, hacer aterrizaje a tierra. ¿Cómo así? Conectar todos los metales que pueden ocasionar una fuente de descarga estática e instalar un aterrizaje. El aterrizaje, para los que conocen de electricidad, es una conexión que se hace a tierra, cosa que en caso que haya una tormenta, una descarga, un rayo, las varillas o lo que usted tenga ahí, los materiales, no sirvan de pararrayos y una descarga eléctrica puede quemar a varias personas en su entorno. Siguiente, tapar drenajes. Se deben tapar todos los drenajes y sumideros dentro de 15 metros que puedan contener hidrocarburos, vapores o vapores con elementos con hidrocarburos, hidrosolubles, ¿sí? Entonces, ojo, hay que tapar todos los drenajes y sumideros dentro de 15 metros. Entonces, es otra recomendación para evitar que contaminación y acumulación de gases y una explosión. Aislar material inflamable. Se deben aislar todos los recipientes que contengan material inflamable. Eso lo estoy sacando de la norma técnica, precisamente, estoy leyendo la norma técnica. Siguiente, cubrir el material que no se puede aislar. Todo material que no se pueda retirar deberá cubrirse con lonas ignífugas y humedeciendo el material para evitar que se vuelvan combustible. Vigía. Se debe nombrar un vigía, un vigilante, alguien que esté atento, pero vigía de qué? De incendios, el cual deberá estar atento durante todo el proceso en caliente para evitar un corto que genere fuego o aceites o gases que puedan generar un incendio o quemar a una persona producto de la conflagración. Equipos contra incendios. Siempre se debe realizar una tarea en caliente. Deberá existir extintor de incendios multipropósitos cerca para combatir el fuego en caso que se incendie un, una área de trabajo. Pero no solo es tenerlo, capacite que el extintor se debe coger a 20 grados hacia adentro. Primero que todo, obviamente, verifique que esté cargado el extintor, ¿no? Que la aguja diga cargado. Saca el gancho, le da dos vueltas para que rompa la manilla de seguridad,
saca el gancho y coge la manilla de arriba, no de abajo porque inmediatamente lo obtura y dispara el gas. Pero lo coge de arriba, porque tiene como una tenaza, lo coge el gancho de arriba, lo coge así. La mano de abajo, la mano debe tener la base superior del extintor y mandarlo hacia su pecho por ahí 20 grados. Y con esta mano superior, usted oprime el obturador y dirige el gas del extintor a la base del fuego. No se ponga a lanzarlo hacia arriba donde salen las llamas. No, láncelo a la base, a la raíz donde se está generando el fuego para que reduzca la conflagración. Entonces, usted debe capacitar a su personal. Bajes un video del manejo de del manejo de extintores y me cuenta en la próxima clase cómo le fue. Listo, mi equipo, muchas gracias. Nos veremos el próximo viernes. Hoy les enviaré les enviaré el video respectivo de esta clase. Muchas gracias.